Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, quiero leer una palabra que está en Lucas 7, eh, a partir del versículo 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Un versículo anterior dice, vamos al 16, dice, no, al 17 dice, y se extendió la fama de él, está hablando de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. En el 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los sordos oyen. Los muertos son resucitados, dice. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina diciendo, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y vine a hablarles de esta pregunta que hace Juan, que a mí me llevó a meditar mucho, ¿no? Porque es una pregunta, no sé si rara, pero es una pregunta extraña, ¿no? Que hace Juan. Recordemos que Juan es el que había profetizado Isaías que vendría antes del Señor, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 40 habla de que vendría alguien a allanar los caminos, a enderezar los valles, y ese Juan era el que iba a levantar la voz, y que levantó la voz, ¿no? Llamando a arrepentimiento y bautizándolos con agua, dice. Dice, y vendrá después, dice, va a venir uno más poderoso que yo, dice, que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy, dice, digno de desatarle la correa de sus zapatos, ¿no? Y vemos que este Juan, que se había apartado al desierto, que se había desvinculado, ¿no? De todo lo que era la línea sacerdotal, porque él tenía descendencia para ser sacerdote, pero sin embargo él se había ido al desierto y estaba viviendo una vida austera, ¿no? Y este era el Juan, ¿no? Que vemos, miren, cuando él bautizó a Jesús, dice que él vio cuando los cielos se abrieron y escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasó Juan, evidencia, ¿no? De quién era Jesús y quién era aquel a quien él había bautizado, ¿no? Él mismo había dicho, yo no soy digno de bautizarte, ¿no? Pero Jesús le dijo, tenemos que cumplir la palabra, ¿no? Y es una pregunta interesante porque dice, Juan el Bautista era prisionero de Herodes, él estaba preso a causa de su predicación, ¿no? Eh, y él envió a dos discípulos a preguntarle al Señor qué se había enterado de la fama de Jesús, ¿no? Dice, y en una pregunta interesante para meditar, porque él dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la primera pregunta que viene a mí era si había dudas en el corazón del Bautista, que él había predicado de que alguien más poderoso, como yo les decía, él vendría. Él conocía a Jesús y como le dije, él había visto el cielo abrirse, ¿no? Y escuchó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y Jesús le respondió la pregunta de esta manera, dice, ¿no? Como le decía que y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, ¿no? En ese momento él había sanado a muchos enfermos, muchos ciegos veían, dice que muertos resucitaban, dice, y termina diciendo, bienaventurados aquel que no hace tropiezo en mí. Sin duda, esto, cuando se enteró Juan, ¿no? Lo llenó de gozo, lo llenó
satisfacción, ¿no? Saber que su trabajo en cierta forma había terminado. Él ya estaba en cierta forma eh, pensando que ya era su final, que el enemigo había logrado, ¿no?, ponerlo preso y que bueno, y que él iba a morir, ¿no? Él ya estaba presintiendo eso. Y yo tengo una reflexión personal con el tema de esto, sobre esta pregunta que hace Juan. Eh, Dice que yo pienso, ¿no?, que Juan fue un hombre apasionado que se dispuso a obedecer a Dios hasta la muerte, ¿no? Dice, a él le fue encomendada una tarea, preparar el camino del Señor, y su diligencia y responsabilidad, ¿no?, lo llevaba a no dejar en manos equivocadas toda su tarea, ¿no? Fíjense el grado, ¿no?, de capacidad y de apasionamiento que tenía Juan, que él decía, bueno, hice todo el trabajo que realmente quiero saber a ciencia cierta, que, y que mis discípulos sepan, ¿no?, a ciencia cierta a quién he dejado. Él en un momento dice, es necesario que yo mengüe, ¿no?, y que él crezca, ¿no?, hablando del Cristo, ¿no? Eh, entonces decíamos que él no quería dejar en manos equivocadas todo lo que él había hecho. Aunque él siguió predicando, siguió bautizando y predicando el arrepentimiento del pecado hasta su muerte, y creo que no pudo ver con sus ojos todas las maravillas de Cristo. Y su pregunta sigue causando intriga, ¿no? ¿Él sabía que Jesús era el Mesías? Sí. Él había hablado del Mesías y lo que él haría cuando llegara, ¿no? Como lo dije anteriormente, dice, viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará la era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto está en Lucas 3, 16 al 17. Y este pensamiento del Mesías, de quién era ese Mesías que iba a venir, era un pensamiento que imperaba en esa época, ¿no? Porque los judíos esperaban a un rey poderoso, ¿no? Venía un rey poderoso que vendría a vencer a los enemigos de Israel, que en ese momento era Roma. Entonces el pensamiento judío era eso, un rey poderoso que iba a venir a quitarle esa cautividad, a derrotar a Roma, que sería en ese momento, ¿no? Y ese era el pensamiento judío, ¿no? Todos esperaban que eso de alguna manera ardía fervientemente en el corazón de muchos judíos. Y la pregunta del Bautista estaba impregnado de todo eso, ¿no? ¿Eres tú el Cristo o otro mensajero como yo? ¿No? Porque habían venido muchos Cristos, muchos que decían ser el Mesías, sin embargo se fueron disipando con el tiempo y no llegaron a nada, ¿no? Eh, Vemos este pensamiento también, este pensamiento judío en los discípulos, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos en los discípulos cuando falleció Jesús, ¿no? Dice que había unos discípulos que se dirigían a Emaús, ¿no? En el camino, ¿viste? Si se recuerdan, en el camino se había presentado Jesús, se había empezado a caminar con ellos y empezó a hablarle y a predicarle, y en ese momento él se manifestó a ellos como Cristo, ¿no? Ellos decían esto, ¿no?, de Jesús, dice, después de la muerte de Jesús, ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, nosotros, dice, esperábamos, dice, escuchen, que Él era el que había de venir a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, dice, ya es el tercer día que esto ha acontecido, ¿no?, que Él había fallecido. Y si Jesús no se le hubiera manifestado, ¿no?, en ese camino resucitado, hoy estarían en la misma condición o en la misma disyuntiva que los judíos en la actualidad, ¿no? Seguirían esperando a su Mesías. Y Jesús pregunta a sus discípulos también, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Esto está en Mateo 16, 13, ¿no? Y esta pregunta se asemeja a la pregunta de Juan, porque dice, ¿ustedes quién dice que soy?
Y respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos, y manda que a nadie dijera que él era el Cristo. Y vemos como esta pregunta, que era el misterio judío, no era respondida abiertamente, ¿no? Vemos a través de los evangelios que Cristo no declaraba abiertamente que él era el Cristo, que era el Mesías, pero con todo lo que hacía, con todas las obras que hacía, y daba a entender, ¿no?, que él era realmente ese profeta y ese eh, Cristo que va a venir, ¿no?, a traer redención a su pueblo, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro argumento, dice que Juan estaba preso, intuyendo que era su final, y es una pregunta hecha, bueno, acá me pregunto esto, ¿no? ¿Era una pregunta hecha para él? O sea, él quería saber si era Cristo el Mesías o esperar a otro, o era una pregunta para sus discípulos, ¿no? Para darle una enseñanza a sus discípulos, ¿no? Yo por ahí me lo dirijo por ese lado también, que esa pregunta de Juan el Bautista hacia Cristo era también una manera de darle una enseñanza a sus discípulos, ¿no? Y esta sería también para mí una respuesta probable, ¿no? Vemos en el libro de los Hechos un encuentro entre Pablo y ciertos discípulos en Éfeso, dice, y él hace una pregunta, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es Jesús el Cristo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 19, de 2 al 4. Y esos hombres eran como 12 hombres, dice. Juan pudo haber visto que sus discípulos sin él seguirían preparando el camino del Mesías, aun cuando Jesús ya hubiese terminado su obra en la tierra. Entonces Juan lo envía a Jesús para que Jesús se manifestara a ellos, ¿no? De cierta forma, esos discípulos que fueron a preguntarle a Cristo, a Jesús, si él era el Mesías verdaderamente, ellos vieron con sus propios ojos esa manifestación de que él era el Mesías. Y estos discípulos, no, hoy los judíos siguen predicando su Mesías y siguen rechazando a Jesús como Cristo. Después de haber visto un poco todo esto, hay una pregunta, ¿no?, que es para nosotros. Dice, ¿qué nos enseña esto a mí hoy? ¿Qué es lo que quiso enseñar Juan y el Señor con esta pregunta, ¿no? Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, seguimos al Maestro, ¿no?, al que resucitó, predicamos su obra, anunciamos a Cristo con nuestras vidas. Debemos preguntarnos también cómo Juan el Bautista, él preguntó, dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y es probable que muchos de nosotros hayamos hecho esta eh, pregunta, ¿no? De una manera diferente, pero hicimos esta pregunta. Muchos quizás en sus años de cristianos, así como Juan estando preso, él no pudo ver todo lo que hizo Cristo, ¿no? Nosotros, como muchos años de cristianos, no hemos visto la maravilla de Dios, o mejor dicho, lo cambiamos de otra forma. Muchos hemos visto, escuchado testimonio tras testimonio de lo que Cristo ha transformado a otras personas, a otras familias. Y quizás no hemos visto todavía lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Por ahí hemos pasado tanto tiempo hablando de Cristo y Cristo no se reveló todavía a nosotros, Cristo todavía, esa manifestación de quién es Cristo en nosotros todavía no ha sido revelado. Y puede ser que vos te preguntes en este día, ¿este es el Cristo verdadero a quien estoy predicando? ¿O tengo que esperar a otro? Y muchas veces, como Juan,
o a semejanza de Él estamos presos, ¿no? Por esas decisiones que tomamos que hacen que nos impiden que esa revelación venga a nosotros. El Señor nos pregunta hoy, ¿quién soy para ustedes? ¿Qué les responderíamos? Si no recibimos revelación, si nuestra llama se está apagando, seguimos preparando el camino para que Cristo entre en nuestras vidas, pensamos todavía que no estoy tan bien, vamos a esperar un poco más, seguimos congregándonos, seguimos pagando nuestro diezmo, seguimos ofrendando, seguimos hablando de arrepentimiento de pecados con la palabra, pero no tenemos el fuego del Espíritu Santo, no tenemos esa revelación del Cristo resucitado. Y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? ¿Serás tú de verdad? Todos estos años te seguí vanamente. Diariamente nos preguntamos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y mi pregunta es, ¿a quién estamos predicando hoy? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Nos plantamos ante el pecado con firmeza? ¿Y lo rechazamos con esa pasión del Bautista? Recuerden que él estaba preso a causa de haber rechazado el pecado del rey Herodes, que él se había juntado, ¿no?, con la hermana de su hermano, ¿no? Entonces la había tomado como esposa y esa misma, cuando Juan, ¿no?, como que lo mandó al frente, ¿no?, al rey, sobre esa situación lo metió preso. Entonces la pregunta es si nosotros también nos plantamos de la misma forma, ¿no?, con esa firmeza, con esa pasión del Bautista. Desnudamos muchas veces nuestras hipocresías o solamente continuamos como si nada pasara. Dos preguntas hace el Señor a sus discípulos. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y después le dicen a ellos, ¿no?, ¿quién dicen ustedes quién soy? Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado de los hombres que aún no saben qué es el Señor y lo confunden con otros profetas? Personas que van en busca del pan, de los peces, que siguen al mensajero porque habla bien, porque reciben milagros. Esa es nuestra expectativa, ¿no?, de lo que es el Señor, que Él simplemente nos da cosas, nos ayuda a prosperar, nos da un beneficio. Ese es el Cristo que predicamos. O cuando invitamos a la gente le decimos, vení, que el Señor te va a dar todo lo que te estás pidiendo, que Él te va a dar prosperidad, Él te va a dar esto, te va a dar aquello. Entonces como que mostramos un Cristo, ¿no?, diferente de lo que se habla en los evangelios. O estamos del lado de los apóstoles. Dice que habían abandonado todo por Jesús. No sabían bien a dónde iban. No entendían muchas cosas, pero tenían un fuego en su interior que ardía y no podían dejar de pedir más y más del Señor. En verdad, cuanto más preguntamos, más cerca estamos de la verdad. Si nos sinceramos, si dejamos de lado el no querer ver que el pecado, sea la forma que sea, ¿no?, está haciendo estragos en los cristianos, que prefieren esperar a otro momento más benéfico, que esté más calmado, ir a otro lugar donde nos acomodemos mejor, donde no nos hagan tantas preguntas que hacen que nuestra alma se detone y los estallidos de nuestra vida nos hieran la soberbia, de no darles cuentas al Señor. Y muchas veces estamos de un lado para el otro, ¿no?, buscando y preguntando en las iglesias donde nos congregamos, ¿este es el lugar, Señor, donde tú estás o debo ir a otro lugar? Y hoy es tiempo de ir por esa respuesta. Acercarnos al Señor, ver que Él es el verdadero, el que sana nuestra dolencia, el que perdona nuestros errores, el que nos hace volver del camino del desánimo y hace que arda de nuevo, dice, en nuestro corazón la palabra que nos enseña y revela. Y tengamos esa misma revelación que recibió Pedro, ¿no?, el hijo de Jonás. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Realmente esta reflexión del día de hoy, esta pregunta de Juan, como les decía, muchos por ahí pensamos que Juan tuvo un momento de debilidad, un momento de incredulidad, un momento donde dijo, ¿será que todo esto que hice eh, este, fue para este profeta, para Jesús, o tendré que esperar a otro? Y él veía, estando preso, estando en cautividad, veía que todo, como que todo su trabajo se iba al tacho, ¿no? Como que todo había sido en vano. Quizás podemos preguntarnos que Juan estuvo en esas disyuntivas, pero como le había dicho, yo pienso que no es, él sabía realmente quién era Jesús, él sabía claramente a quién le había delegado ese bastón, ¿no? Él había preparado el camino, él había sanado eh, el camino para que el Cristo, el verdadero Cristo, ¿no? Que era Jesús, eh, siguiera, ¿no? Ese camino que él había preparado. Cuando leemos acá en Isaías, fíjese lo que dice, ¿no? Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, aquí empieza a hablar de Juan, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Que realmente podamos, así como Juan, tener esa seguridad y esa plenitud, ¿no? De saber que él había cumplido su tarea, él había entendido realmente que el trabajo que Dios le había dado, el llamado que él había recibido, era preparar el camino del Señor, que nosotros tengamos esa misma disposición de Juan. Quizás no sabemos a ciencia cierta todas las respuestas, no sabemos todo lo que Dios va a hacer, ¿no? A través de nosotros, a través de nuestra familia o a través de la iglesia donde nos congregamos, pero tenemos que tener la seguridad de que Cristo es el que va a manifestarse en los demás, va a manifestarse en nuestra vida. Él va a ser la revelación, así como Él se reveló en nuestras vidas y lo pudimos ver claramente, que Él era el Cristo, Él era el que vino a salvar mi vida, el que me restauró, el que me limpió de todos mis pecados, el que me lavó, me purificó, el que me hizo una persona nueva, el que me llevó por un camino diferente al que venía y está haciendo que todo lo que en mi pasado, ¿no? Quede en el pasado, ¿no? Quede allí pisado, como dice el Señor, que lo envió a lo profundo del mar, dice, y no me acordaré más, dice el Señor, de tus pecados. Y, y realmente podamos entender que esa revelación va a venir en tu vida, ¿no? Y puedes preguntarle al Señor, ¿eres tú, Señor, el que ha de venir? Y sabe lo que te va a decir el Señor, te va a decir, dice, le dice, ¿no? A los discípulos, dice, vayan y cuenten todo lo que han visto, ¿no? Entonces cuando vos vas a empezar a recibir esa revelación y empiezas a ver todo lo que el Señor puede hacer a través de esa palabra, esa buena noticia de que Él ha venido a buscar a su iglesia, ha venido a buscar a las almas que están afligidas, que están derrotadas, que están rotas, Él ha venido a buscarnos, ¿no? Y dice que su gloria, ¿no? Como dice su palabra, se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿no? Y esa gloria, esa manifestación es Cristo en nuestra vida, es Cristo en nuestro corazón, es Cristo haciendo lo que vino a hacer, ¿no? Que ese Espíritu Santo y ese fuego sea lo que arda en nuestro corazón y que nos haya dado una vida nueva, nos haya dado un camino, un sistema de una forma de vida distinta, ¿no? Seguimos con los mismos problemas, seguimos con las mismas circunstancias, o la realidad no ha cambiado. eh, el hecho de estar trabajando o de cosas que te faltan, pero Dios te está dando una mirada diferente,
te está mostrando que todo eso va a pasar, todo eso pasa, porque es temporal, pero lo eterno, ¿no? Lo que Él vino a darte, esa eternidad no va a cambiar, ¿no? Él vino a darnos una eternidad diferente, que es estar junto a su Padre, dice. Dice, la eternidad es esto, dice, que te conozcan a ti. Dice en Juan capítulo 17, dice que la vida eterna es eso, ¿no? Ir conociendo al Señor, quién era Él y quién es Él realmente. Así que bueno, les dejo esta, esta pequeña reflexión, ¿no? Y que realmente seamos como Pedro y podamos decir, cuando nos preguntan, ¿no? O cuando vienen esas dudas o esas preguntas en nuestro corazón, ¿no? Que realmente podamos decir como Pedro y recibir esa revelación del Padre que diga, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Que Dios te bendiga.